Manejo de la ira según Séneca, claves para una vida tranquila. Séneca, una figura prominente de la antigua Roma, fue tanto un respetado filósofo como un talentoso estadista. Nacido en una familia acomodada, su educación y habilidades lo llevaron a los más altos niveles del poder romano. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó, incluyendo el exilio y eventuales acusaciones de corrupción, Séneca nunca abandonó su dedicación a la filosofía estoica. La filosofía estoica de Séneca es un sistema de ética basado en la disciplina del carácter y la virtud como el bien supremo. Se basa en la creencia de que la felicidad se encuentra en aceptar el momento tal como es, no en permitir que los deseos y miedos nos controlen. Séneca enseñó que, al desarrollar autocontrol y fortaleza mental, podemos aprender a superar nuestras emociones destructivas y alcanzar una verdadera paz interior. Uno de los aspectos más destacados de la filosofía de Séneca es su enfoque en el manejo de la ira. Según Séneca, la ira es una emoción destructiva que interfiere con nuestra capacidad para pensar racionalmente y actuar de manera justa. Argumentó que para vivir una vida virtuosa y significativa, debemos aprender a controlar nuestra ira y no permitir que nos controle. Pero, ¿por qué es tan importante para Séneca gestionar la ira? Para Séneca, la ira no solo nos impide actuar de manera justa, sino que también interfiere con nuestra capacidad para vivir una vida tranquila y satisfactoria. La ira, argumentó, nos hace más propensos a tomar decisiones impulsivas y dañinas, y menos capaces de actuar con sabiduría y compasión. La ira, según Séneca, es una emoción destructiva que puede llevarnos a actuar de maneras que luego lamentamos. Creía que la ira nos nubla la mente, nos impide pensar con claridad y nos lleva a actuar de manera impulsiva. Esto, a su vez, puede dañar nuestras relaciones, nuestra reputación y nuestra propia paz mental. Por lo tanto, Séneca instaba a sus seguidores a aprender a controlar su ira, argumentando que hacerlo es esencial para vivir una vida virtuosa y satisfactoria. Séneca consideraba la ira como una emoción altamente destructiva. Según él, la ira tiene el poder de consumir a un individuo y distorsionar su juicio, lo que conduce a decisiones y acciones precipitadas y perjudiciales. Sostenía que la ira desequilibra la mente y el cuerpo, y va en contra de la naturaleza racional y tranquila del ser humano. La visión de Séneca sobre la ira también se extiende a cómo la percibía en la sociedad romana. Él creía firmemente que la ira era perjudicial para el bienestar de la sociedad. Para él, la ira era una forma de locura temporal que podía conducir a la violencia, la guerra y la anarquía, por lo que se consideraba necesario controlarla. Séneca describía la ira como una emoción que surge cuando percibimos que hemos sido perjudicados de alguna manera. Según él, esta emoción se intensifica cuando sentimos que el daño fue intencional. Para Séneca, la ira es una respuesta exagerada a una afrenta o daño y puede ser controlada y evitada a través de la razón y la reflexión. En lo que respecta a la ira y el autocontrol, Séneca sostenía que la ira no puede ser controlada una vez que se ha desatado. Por eso, es importante prevenir su aparición en primer lugar. Afirmaba que a través de la disciplina, la paciencia y la reflexión, uno puede aprender a evitar situaciones que generen ira y a responder de manera más tranquila y racional cuando se enfrenta a provocaciones. Para Séneca, la ira y la irracionalidad van de la mano. Argumentaba que la ira hace que las personas olviden su sentido del deber y su comprensión de lo que es correcto e incorrecto. Por eso, consideraba que la ira debía ser controlada a través del uso de la razón, la reflexión y el autocontrol. Séneca ofreció estrategias claras y prácticas para manejar la ira, presentando un camino hacia la serenidad mental. Aconsejó que las personas deben esperar y prepararse para lo inesperado, evitando reacciones impulsivas. También aconsejó la meditación diaria y la autorreflexión como herramientas para comprender y controlar nuestras emociones. Los consejos de Séneca para controlar la ira son tan relevantes hoy como lo fueron en la Roma antigua. Sostuvo que debemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento personal y la automejora. También pidió que nos distanciáramos de las situaciones irritantes y nos tomáramos tiempo para calmarnos antes de responder. Las técnicas de Séneca para mantener la calma son muy útiles en la vida moderna. Enseñó que la mejor manera de contrarrestar la ira es a través del autocontrol y la paciencia.
también enfatizó en la importancia de la moderación y la autocontención en todas las cosas. Aplicar la filosofía de Séneca para controlar la ira puede ser un camino hacia una vida más pacífica y equilibrada. Séneca creía que la ira es un obstáculo para la felicidad y puede ser controlada a través de la razón. Nos instó a tener una perspectiva más amplia de la vida y a no permitir que las pequeñas molestias nos perturben. Séneca valoraba mucho la práctica de la paciencia y la veía como un antídoto contra la ira. Sostenía que debemos aprender a resistir nuestros impulsos inmediatos y tomar el tiempo para pensar antes de actuar. A través de la paciencia, podemos aprender a manejar nuestras emociones y evitar la ira destructiva. La importancia de la reflexión, según Séneca, va más allá de un simple acto de introspección. Para él, reflexionar es una forma de obtener una comprensión más profunda de nuestras emociones y respuestas, permitiéndonos identificar y alejarnos de las causas de la ira. Este acto de autorreflexión puede ser un poderoso antídoto contra la ira impulsiva. La ira y la sabiduría en el pensamiento de Séneca están intrínsecamente vinculadas. Séneca creía que la sabiduría es la clave para combatir la ira. Es a través de la sabiduría que podemos aprender a controlar nuestras emociones y reacciones, en lugar de ser controlados por ellas. La sabiduría nos da la perspectiva necesaria para entender que la ira es una respuesta destructiva y que hay formas más constructivas de abordar los conflictos y las frustraciones. El papel de la razón en el manejo de la ira para Séneca es fundamental. Séneca consideraba que la ira es una emoción irracional que nos lleva a actuar de manera impulsiva y destructiva. Por lo tanto, la razón es nuestra principal herramienta para combatir esta emoción. A través de la razón podemos analizar nuestras emociones, entender sus causas y encontrar formas más constructivas de responder a las situaciones que nos provocan ira. ¿Cómo la ira puede ser evitada según Séneca? Es una pregunta crucial en su filosofía. Séneca creía que la ira no es una respuesta inevitable a las situaciones difíciles. Al contrario, podemos elegir no responder con ira. Para hacer esto, necesitamos entender nuestras emociones, reflexionar sobre nuestras respuestas y utilizar la razón para encontrar una respuesta más constructiva. La ira y la justicia en la filosofía de Séneca están estrechamente relacionadas. Séneca entendía que la ira a menudo se origina en un sentido de injusticia. Sin embargo, también creía que la ira no es una respuesta justa o útil a la injusticia. En cambio, debemos buscar formas más racionales y constructivas de responder a la injusticia, utilizando la sabiduría y la razón en lugar de la ira. El papel de la empatía en la filosofía de Séneca es fundamental para entender su enfoque del manejo de la ira. Séneca creía que la empatía, la capacidad de comprender los sentimientos y las perspectivas de los demás, puede ayudar a controlar y reducir la ira. Al ponerse en el lugar de la otra persona, uno puede entender mejor sus motivos, lo que puede disminuir la intensidad de la ira. Séneca también habló sobre la ira y la venganza. De acuerdo con su filosofía, la ira a menudo conduce a la venganza, un ciclo destructivo que solo genera más ira y sufrimiento. En lugar de buscar venganza, Séneca alentaba a las personas a practicar la paciencia y la comprensión, y a responder a la ira con razón y sabiduría. La idea de Séneca de la ira como esclavitud es otra perspectiva importante en su filosofía. Según él, cuando permitimos que la ira nos controle, nos convertimos en esclavos de nuestras emociones. La ira nos roba la libertad de pensamiento y acción, y nos impide vivir una vida serena y pacífica. Séneca consideraba la ira como un obstáculo para la felicidad. Creía que la ira nos distrae de las cosas que realmente importan en la vida y nos impide disfrutar de los placeres y las alegrías de la vida. Séneca argumentaba que, al liberarnos de la ira, podemos abrirnos a la verdadera felicidad. La importancia de la autodisciplina es una de las enseñanzas más destacadas de Séneca. Para él, la autodisciplina es la clave para manejar efectivamente la ira. Séneca nos anima a cultivar el autocontrol, la paciencia y la perseverancia como herramientas para resistir y superar los impulsos de ira. La autodisciplina, según Séneca, nos permite mantenernos enfocados y equilibrados, incluso en medio de las emociones más fuertes. Séneca tenía una visión muy clara sobre la ira y la violencia. Para él, ambas eran inseparables y representaban lo peor de la naturaleza humana.
Sostenía que la ira es un impulso irracional que nos lleva a actuar de manera destructiva y violenta, creando un ciclo de negatividad que solo se puede romper con la paciencia y el autocontrol. El notable filósofo también nos aconsejaba alejarnos de situaciones que puedan provocar ira. En lugar de enfrentarnos a situaciones conflictivas, Séneca creía que era más sabio retirarse y buscar la calma. Este enfoque nos permite mantener nuestro juicio claro y tomar decisiones más racionales y equilibradas. En cuanto a la utilidad de la ira, Séneca argumentaba que no tenía ninguna. La consideraba una emoción tóxica que nos ciega y nos lleva a actuar impulsivamente, lo que a menudo resulta en acciones de las que nos arrepentimos. En lugar de permitir que la ira prevalezca, Séneca defendía la importancia del autocontrol y la paciencia. Séneca también nos instaba a contemplar las consecuencias de la ira. Al observar los efectos perjudiciales que esta emoción puede tener en nuestras vidas y en las de los demás, podemos aprender a resistir la tentación de caer en su trampa. La ira nos priva de la felicidad y la paz, y solo al reconocer esto podemos comenzar a liberarnos de su control. El último punto a destacar es la importancia de la actitud mental correcta para Séneca. Creía firmemente que nuestra actitud determina la forma en que experimentamos la vida y reaccionamos ante ella. Al cultivar una actitud positiva y pacífica, podemos resistir la ira y vivir una vida más tranquila y satisfactoria. La ira y la virtud juegan roles fundamentales en el pensamiento de Séneca. Para él, la ira es una emoción destructiva que nos aleja de la virtud, la cual es esencial para vivir una vida buena y significativa. La virtud implica la capacidad de mantener la compostura y la serenidad frente a las adversidades, mientras que la ira nos hace perder la razón y actuar de manera impulsiva e irracional. Séneca también advierte que la ira puede nublar nuestro juicio. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y justas se ve afectada. En lugar de actuar con sabiduría y prudencia, actuamos bajo el influjo de la ira, lo que puede llevarnos a cometer errores y a tomar decisiones que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás. Para Séneca, la ira también puede ser un maestro en ciertos aspectos. Nos enseña sobre nuestros límites, nuestras debilidades y nuestras pasiones desenfrenadas. Nos muestra lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos para ser mejores personas. Sin embargo, Séneca advierte que no debemos dejarnos consumir por la ira, sino aprender de ella y usarla como una herramienta para mejorar. Las implicaciones de la filosofía de Séneca sobre la ira son relevantes para la vida moderna. En una sociedad donde la ira y la agresión a menudo se ven como respuestas aceptables a los conflictos, las enseñanzas de Séneca nos recuerdan la importancia de la paciencia, la comprensión y la autodisciplina. Nos anima a resistir la tentación de rendirnos a la ira y, en su lugar, a buscar maneras más constructivas y pacíficas de resolver nuestros problemas. Finalmente, Séneca nos insta a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Según él, la verdadera sabiduría no se trata solo de entender la filosofía, sino de vivirla. Nos anima a practicar la paciencia, la tolerancia y la autodisciplina en nuestra vida cotidiana. Nos recuerda que la ira es una emoción que podemos y debemos controlar, y que hacerlo nos ayudará a vivir una vida más tranquila, más feliz y más virtuosa. El estudio de las enseñanzas de Séneca sobre la ira nos proporciona lecciones valiosas. Nos enseña que la ira es una emoción destructiva que puede nublar nuestro juicio, provocando acciones descontroladas e impulsivas. Séneca también destaca la importancia de la autodisciplina y la reflexión como herramientas para controlar la ira. Además, nos aconseja alejarnos de situaciones que pueden desencadenar la ira y enfocarnos en mantener una actitud mental correcta. La filosofía de Séneca puede ser un recurso útil para aquellas personas que buscan vivir una vida más tranquila. Al identificar la ira como un obstáculo para la felicidad, Séneca nos ofrece una perspectiva renovada para manejar nuestras emociones. El uso de la reflexión y la autodisciplina, según Séneca, nos permite controlar la ira y evitar las consecuencias negativas que ésta puede traer. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Séneca, podemos encontrar formas de aplicar su filosofía en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos practicar la paciencia y la empatía para reducir la ira. Además, podemos recordar que la ira nubla nuestro juicio y que debemos esforzarnos por mantener una mentalidad racional, incluso en situaciones difíciles.
En este mundo moderno lleno de estrés y conflictos, la relevancia de las enseñanzas de Séneca sobre la ira es innegable. Nos proporciona una guía práctica y valiosa sobre cómo manejar nuestras emociones y vivir una vida más tranquila y equilibrada. Sin duda, la filosofía de Séneca sigue teniendo relevancia en nuestros tiempos actuales. En resumen, las estrategias de Séneca para manejar la ira son un camino hacia una vida más serena. Nos enseña a identificar y controlar nuestras emociones, a alejarnos de situaciones que provocan ira y a reflexionar antes de actuar impulsivamente. Además, nos recuerda la importancia de la autodisciplina y la paciencia para mantener nuestra calma y equilibrio emocional.